Vamos a esperar unos minutos para dar chance de que otros participantes se incorporen al webinar. ¿Ok? Me gustaría que me comenten cómo se escucha, si me ven bien, si todo está perfecto. A ver. Ok, por aquí me escribe Pilar. Hola Pilar, muy bien. Mucho gusto. También nos escribe Milton. Hola Milton, un saludo, un cordial saludo para ti. Raquel también nos escribe. ¿Cómo se escucha, Raquel? Cuéntame. Ok, Pilar, bien, bien. Ok, gracias, Milton. Milton nos indica que por allá se escucha y se ve muy bien. Pilar también ratifica la información, que se ve y se escucha muy bien. ¿Okay? Gracias, Raquel, también. Ok, muchos saludos, Milton. Perfecto. En el chat me indica que hay 39 participantes conectados. Entonces, bueno, ya tenemos en la hora local o en la hora española, pues ya tenemos las 17:06. Entonces, bueno, yo creo que podemos dar inicio entonces al webinar. Bueno, en principio, pues la bienvenida para todos. Este es un tema siempre, pues, interesante, causa mucha curiosidad. El webinar, pues, bueno, tiene como tema una introducción a la cosmología china y se enfoca hacia la aplicación clínica. Entonces, sobre este tema es que se va a desarrollar el webinar. Probablemente ya han tenido alguna referencia de el material y de las promociones que ha hecho la Fundación Europea de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa en relación al tema de la cosmología. Y en ese sentido, pues permanentemente se están posteando información, artículos, se promociona un máster un máster de cosmología china y orientado hacia la aplicación clínica. Entonces, bueno, este es el tema que vamos a desarrollar. Voy a pasar a compartir pantalla para iniciar la presentación que les he traído para este webinar. Perfecto. Bueno, como ya iniciamos el webinar, pues vamos a desarrollar lo que corresponde a una introducción a la cosmología china enfocada hacia la aplicación clínica. Este webinar es organizado y promocionado a través de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa,
conjuntamente con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas, CIESP. En principio, pues vamos a definir lo que corresponde al término de cosmología, específicamente en la cosmología china. Se entiende por cosmología principalmente el estudio de los principios, de las leyes, de las manifestaciones que rigen el universo. En ese sentido, pues todos los pueblos de diferentes culturas han desarrollado una inquietud alrededor del estudio de la cosmología, por cuanto los fenómenos que afectan la vida, la evolución de los pueblos, la evolución de las comunidades, que influye la agricultura, que influye sobre la vida, está en los fenómenos de la naturaleza. Y estudiar la cosmología, entender sus leyes, entender cómo opera, cómo se manifiesta, eso siempre ha sido la inquietud de todos los pueblos. Entonces, eso es lo que se entiende por cosmología, el estudio del universo, el estudio de las fuerzas y de las energías que operan en el universo en una dimensión amplia. Bien, específicamente, entonces, nosotros vamos a tratar sobre la cosmología china, porque ciertamente el pueblo chino no escapa a esta inquietud de querer conocer y querer saber acerca de esas leyes que rigen el universo. Entonces, en principio, la cosmología china encontramos que en su estudio se concibe a partir de un arreglo de 8 trigramas conocido como el octograma de Fuji. Este es una estructura diseñada por un mítico emperador llamado Fuji, en el cual él plasmó una organización de 8 trigramas. Cada trigrama corresponde a 3 líneas. Estas líneas tienen una correspondencia con unos principios del cosmos que de alguna manera son definidos en la tradición china por el yin y el yang. Entonces, las líneas continuas representaban el yang y la línea discontinua representaba el yin. Entonces, en este arreglo de 8 trigramas, el emperador Fuji observó diversos cambios de las manifestaciones energéticas que se daban y logró plasmar entonces esta estructura, la cual relacionó con distintos aspectos de la naturaleza. Bien. Siguiendo con esta idea, el diseño o la creación del octograma de Fuji aparece o se inicia a partir de la idea del principio universal primario, del uno. Ese uno que se manifiesta y que se transforma y que en un momento pues es capaz de transformarse para producir una manifestación y en un momento una no manifestación. Entonces, a partir de allí es cuando concebimos la idea del 2. Luego este 2, en unas combinaciones, en unas primeras combinaciones que corresponden a lo que es llamado la línea del cielo y otra manifestación que es conocida como la línea de la Tierra. Entonces, a partir de aquí aparecen 4 manifestaciones en donde cada una de estas manifestaciones es correlacionada con distintos principios de la naturaleza que se correlacionan con todo lo que vienen a ser las metafísicas chinas, todo lo que vienen a ser las artes chinas. Posteriormente, después de esta creación o esta organización con 2 líneas, aparece el hombre como una tercera línea en donde luego se organiza, finalmente se organiza el octograma con
8 trigramas que vienen a relacionarse también con aspectos fundamentales de la naturaleza y de la energía. Luego, más adelante, vemos cómo conseguimos en la descripción de los principios que describe la cosmología china, lo que viene a ser el orden celestial y posteriormente el orden terrestre. En el orden celestial partimos, como ya lo dijimos anteriormente, con el octograma de Fuji, que se correlacionó con distintos aspectos de la naturaleza y al mismo tiempo con unas direcciones, viene a desarrollarse y a representarse a través de unas variaciones que en sus primeros 4 trigramas van a representar lo que se conoce como el cielo anterior. Luego de estas 4 combinaciones vamos a ir a pasar a las siguientes 4 combinaciones que corresponden a el cielo posterior, todo esto dentro del orden celestial, dentro de lo que conocemos como la idea que tiene o que podemos apreciar o definir desde una perspectiva del cielo, desde el universo, a lo que viene a ser el hombre como concepción general de la vida en la Tierra. Posteriormente, en una dinastía posterior, que específicamente la dinastía Zhou, el rey Wen, emperador de esta dinastía, viene a plasmar un nuevo arreglo conocido como el orden terrestre. Este orden terrestre es una nueva organización que a través de el estudio que hace el rey Wen de específicamente la forma de distintos cambios que se dan ya no en la energía como lo planteaba Fuji, sino que específicamente en lo que corresponde a la forma, entonces se crea un nuevo ordenamiento terrestre que de igual manera es una continuación de lo que ya había diseñado y había hecho Fuji. Entonces vemos que existe en la definición de los principios cosmológicos chinos, partimos entonces del principio universal primario, pasamos por un primer ordenamiento de 8 trigramas y luego pasamos a un segundo ordenamiento de 8 trigramas también. El primero conocido como el orden celestial y el segundo conocido como el orden terrestre. Estas 2 configuraciones vienen entonces a partir de allí a representar y a plasmar todas las metafísicas chinas, es decir, todas las artes chinas que se encuentran entroncadas en este principio, en esta idea de lo que es el universo y de lo que viene a ser la visión cosmológica del pueblo chino y de cómo esta visión se plasmaba alrededor de lo que era la sociedad y de la cultura que se desarrollaba en la China antigua. Ciertamente, como ya lo hemos venido diciendo, todas las metafísicas chinas están entroncadas alrededor de estos principios. Y por supuesto que la medicina china, que también forma parte de esas artes chinas, también se encuentra entroncada en estos principios cosmológicos que vienen a dar origen y que se correlacionan con una serie de principios que encontramos en la medicina china, en la fisiología energética de los Sanfu. Por eso es que es importante que conozcamos todos estos elementos que vienen a representar la génesis de estos principios energéticos que dan origen o que nos permiten entender la evolución de estas metafísicas chinas.
En este mismo orden de ideas, de lo que viene a ser los elementos que representan o sobre la cual se sustentan los principios de la cosmología china, encontramos los denominados 24 periodos solares. Los 24 periodos solares son una definición que encontramos en una forma de describir los fenómenos de la naturaleza que se producían cada 15 días alrededor de un año. Es decir, que a través de los 24 periodos solares, la sociedad china describía los comportamientos y manifestaciones de la energía, siendo así que cada 15 días sucedía un determinado evento en la naturaleza, con lo cual la sociedad podía predecir el comportamiento del tiempo y llevar una cuenta cíclica de cómo estas manifestaciones se daban, y esto les permitía organizar sus actividades, predecir los tiempos más propicios para diversas actividades como la agricultura, como el desarrollo de su propia sociedad, para buscar los mejores momentos de hacer expansiones a otros territorios, para la navegación, bueno, en fin, para distintas actividades de la evolución de estos pueblos. Entonces, bueno, encontramos que como elementos importantes de la cosmología china, siempre vamos a hacer o vamos a estar haciendo referencia a estos 24 periodos solares. Posteriormente aparecen, o de igual manera se consideran importantes otros elementos en la cosmología, como lo son los 10 troncos celestes. Los 10 troncos celestes no es más que la pentacoordinación de los 5 movimientos que hemos estudiado en la medicina tradicional china. Estos 10 troncos celestes están representados por los elementos de la pentacoordinación de los 5 movimientos, como lo son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Entonces, estos 5 elementos que se encuentran en transformación, que por eso es que los consideramos movimientos energéticos, porque tienen la capacidad no solamente de estar en la forma, sino también en la energía, y que además ellos en sí mismos conforman lo que conocemos como el Wuxing, como un sistema dinámico en donde cada uno de estos elementos es capaz de generar otro, y al mismo tiempo ese mismo elemento es capaz de ejercer una dominancia o un control sobre otro, y al mismo tiempo hay otro elemento que domina sobre él. Entonces, este sistema de los 10 troncos celestes forma parte también de los elementos que conseguimos en la cosmología china. Hablamos de 10 troncos celestes porque ellos están representados por estos elementos en sus polaridades yin y yang, es decir, que cada uno de los 5 elementos en su polaridad yin y yang vienen a conformar este sistema de 10 troncos celestes. Y hacemos mención a esto porque en la antigüedad se utilizó el sistema de los 10 troncos celestes también como un sistema para medir el tiempo, y de alguna manera en algunos calendarios que se utilizaron de manera primitiva se basaban en este sistema energético de 10 energías que se iban manifestando, y que por supuesto estas energías iban cambiando de acuerdo pues a las polaridades que se iban sucediendo de manera cíclica. De igual manera, conseguimos también las denominadas ramas energéticas terrestres. Las 12 ramas energéticas terrestres vienen a ser ahora unos elementos, unas energías que se manifiestan en la Tierra, pero que obedecen a
una interacción energética del sistema solar. En el sistema solar hay un movimiento de traslación que transcurre o que se realiza a través de un año, a través de una órbita imaginaria que conocemos como la eclíptica, y a medida que el Sol describe esta órbita desde una perspectiva geocéntrica, como todos estamos acostumbrados a observarlo, vemos cómo entonces el tránsito del Sol por los distintos sectores de esta trayectoria, de esta eclíptica, va generando lo que nosotros conocemos como estaciones climáticas. Pero al igual que existen las estaciones climáticas, también existen las denominadas estaciones energéticas. Entonces, las estaciones energéticas se van sucediendo por esta interacción que tiene el Sol y la Tierra en el movimiento de traslación alrededor de esta eclíptica solar, ¿no? Que es así. Entonces, en las 12 ramas energéticas terrestres vienen a ser una división de esta eclíptica en 12 segmentos que vienen a ser la simplificación de los 24 periodos solares, porque los 24 periodos solares también eran una división o se concebían como una división de esa eclíptica en 24 segmentos. Cada vez que el Sol transitaba por esos segmentos, entonces se iba dando un cambio en las manifestaciones del clima. Entonces, cuando pasamos a conocer lo que son las 12 ramas energéticas terrestres, vemos que estas 12 ramas vienen a ser una simplificación de esos 24 periodos solares, en donde cada rama entonces engloba 2 periodos solares. De alguna manera, entonces, estas ramas energéticas terrestres no son más que unas energías que se vienen a manifestar en la Tierra, pero que se originan en el cielo. Ahora bien, en contraposición a estas ramas energéticas terrestres, los 10 troncos celestes vienen a ser unas energías que también se van a manifestar. Ahora estas troncos celestes se manifiestan de manera celeste, pero su origen se establece a partir del movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, en contraposición a las ramas energéticas terrestres, como ya lo dijimos, los 10 troncos celestes vienen a ser entonces unas energías que se originan en la Tierra, producto del movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje, pero que se van a manifestar de manera celeste. Entonces vemos cómo los 24 periodos solares, que son la primera organización que se hace de las manifestaciones energéticas a través de esos elementos observables en el clima que se pudieron organizar de manera secuencial y que corresponde a una división de 24 sectores de esa eclíptica solar, bueno, nos permiten entonces entender o definir estos otros elementos como lo son las 12 ramas energéticas terrestres, y al mismo tiempo nos permite entender la manifestación de los 10 troncos celestes. Bien. Un aspecto importante es que los 24 periodos solares de China representan los cambios de estación según el calendario lunisolar chino. De acuerdo con la situación astronómica, se trata de un sistema tradicional para medir el tiempo. Otro aspecto que vale destacar y que de alguna manera reafirma la importancia que tienen los 24 periodos solares es que son una invención importante del calendario chino, y el 30 de noviembre de 2016 la UNESCO declaró los 24 periodos solares de China como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, esto nos deja ver que ciertamente el reconocimiento de estos 24 periodos solares es porque la tradición china nos deja nos ratifica la contundencia y el sustento que nos permite
entender las manifestaciones energéticas a través de esta organización de 24 divisiones que se hacen en la eclíptica solar. Y que, por supuesto, nos permite reconocer la importancia del calendario chino, por cuanto el calendario chino se basa en estos principios fundamentales de manifestaciones de la energía a través de estos sectores perfectamente organizados e identificados a través de la historia de las distintas dinastías y del pueblo chino. ¿Okay? Bien. Otro aspecto importante que encontramos alrededor es la visión taoísta de la cosmología. Recordemos que la medicina tradicional china está impregnada del pensamiento y del conocimiento del taoísmo. Entonces, a través de la visión taoísta también tenemos una definición de la cosmología, la cual pues se origina a partir del principio universal primario, el uno, que da origen al dos, que a través de su manifestación, este uno se pliega y se transforma para dar origen al Taiji, a ese yin y yang que conocemos, en donde en un momento una polaridad crece y al mismo tiempo en esa polaridad que crece, que llega a un máximo, se encuentra la esencia de la polaridad contraria. Y posteriormente este principio energético o este principio de comportamiento pues decrece para dar origen a una polaridad contraria, y que a partir de estas leyes de interdependencia pues se da origen a lo que es el octograma de Fuji. Posteriormente, en esta visión cosmológica taoísta, pasamos a los 5 movimientos, los cuales se correlacionan directamente con los 10 troncos celestes, y después en esa misma visión taoísta pasamos a ya en esta visión de lo concreto, pasamos también a la definición de las 12 ramas energéticas terrestres. Entonces vemos cómo en la visión taoísta de la cosmología, todos estos principios que hemos venido explicando desde el inicio de esta presentación están totalmente integrados en una visión global de lo que viene a ser la cosmología taoísta, y en sí misma pues la cosmología china en lo que conocemos como su génesis. Perdón. Ahora bien, siguiendo y tomando como base estos elementos que hemos descrito anteriormente, todo fenómeno del universo alterna a través de un movimiento cíclico de máximos y mínimos. Es decir, que en la interacción de la Tierra con el Sol y la eclíptica solar, existen unos sectores, existe un dinamismo que nos permite situarnos desde una perspectiva geocéntrica, en donde en un momento tendremos que el Sol se encuentra a una cierta distancia de la Tierra, en un momento en el cual vamos a tener una mayor distancia. Y de igual manera va a existir otro momento en donde nos vamos a encontrar desde esa misma perspectiva geocéntrica en una distancia más cercana. Estos fenómenos cíclicos de máximos y mínimos se conocen como el afelio, cuando la Tierra y el Sol se encuentran a una mayor distancia, y el perihelio, cuando se encuentran a una menor distancia. Entonces, este comportamiento
esta interacción planetaria que se da entre la Tierra y el Sol a través de la eclíptica va a definir unas ciertas condiciones energéticas. Y estas condiciones energéticas, por supuesto, que influyen sobre los pueblos, sobre la evolución, sobre sus culturas, sobre la forma en que desarrollan su cosmovisión en todas las culturas de los distintos pueblos. Y por supuesto que la cultura china no escapa a esto. Y de igual manera, como existen estos espacios o estos momentos de mayor distancia y de menor distancia, también existen otros momentos en donde la Tierra y el Sol se encuentran de manera equidistante. Esto se conoce como los equinoccios de primavera y los equinoccios de otoño. Entonces, en cada uno de estos puntos de interacción planetaria se manifiestan unas determinadas energías, como lo son el verano en el norte y al mismo tiempo el invierno en el hemisferio sur de la Tierra. Esto, por supuesto, que viene dado por el ángulo de declinación que tiene la Tierra. Pero desde el punto de vista energético, existe la estación energética que no es más que el momento en que el Sol y la Tierra se encuentran en su mayor distancia. Allí podemos decir que la interacción, el dinamismo que tenemos a nivel de la eclíptica se encuentra en un momento de expansión. Cuando estamos en la posición contraria de que la distancia entre la Tierra y el Sol es la mínima, corresponde al perihelio, y esto corresponde al invierno en el hemisferio norte. Y esto es porque en ese momento es como que si el sistema solar se comprime de tal manera de que se produce una contracción, como bien conocemos los principios del yin y del yang. Entonces vemos que estos movimientos cíclicos de máximos y mínimos los podemos fácilmente describir como una condición yin cuando hay una contracción, hay una compresión, y una situación que es más yang cuando las distancias entre la Tierra y el Sol se encuentran en una mayor amplitud. Con lo cual, estos movimientos están relacionados con las estaciones de el verano para el afelio y el invierno para el perihelio. Entonces, vemos cómo de igual manera en los equinoccios de primavera y en el equinoccio de otoño hay una situación en la cual nos encontramos a una distancia equidistante, es decir, se encuentran a la misma distancia estos dos espacios, con lo cual en uno de los hemisferios tendremos entonces la energía que corresponde a la primavera, y en el hemisferio contrario tendremos lo que corresponde al otoño. Como ya lo dijimos, las estaciones energéticas y al mismo tiempo las estaciones climáticas se obedecen no a la distancia que se encuentra la Tierra y el Sol propiamente dicho, sino más bien al ángulo de declinación que tiene la Tierra en su movimiento de traslación alrededor de esta órbita solar. Entonces, en ese sentido, pues la división de esta eclíptica en distintos sectores es lo que permitió describir las distintas manifestaciones energéticas que dan origen a lo que conocemos como los 24 periodos solares. Posteriormente, esta misma configuración se simplificó para entonces conceptualizar lo que viene a ser las 12 ramas energéticas terrestres. Un poco para entrar en lo que viene a ser el calendario lunisolar chino, en donde todos estos elementos que hemos descrito se combinan para presentar o para confeccionar un calendario que nos permite integrar toda esta información de los troncos celestes y las ramas terrestres. Encontramos que además de la división de 12 segmentos que se hace en esta eclíptica,
la cual viene a representar una cierta condición energética, viene a correlacionarse también con el sistema horario de la tradición china. En la tradición china encontramos entonces que los distintos, el tiempo horario se manejaba alrededor de unos segmentos de 2 horas, y estos segmentos de 2 horas guardaban una correlación también con estas 12 ramas energéticas terrestres, las cuales se representaban con 12 signos de animales emblemáticos de la cultura china. Entonces, en principio, pues el primer segmento que corresponde a la medianoche, el cual se correlaciona con el solsticio de invierno, que viene a ser el sector más donde hay la mayor contracción, el sector donde hay mayor frío, donde y que corresponde con o que se correlaciona con la medianoche, se observa que entonces es la hora más activa para las ratas. Entonces este segmento se llama el segmento de la rata, y de allí viene que en la organización de los switches horarios, entonces la hora de la rata es la hora en que las ratas se encontraban más activas, ¿ok? De igual manera, todos los segmentos siguientes, por ejemplo, el de 1 a 3 de la mañana, que corresponde al sector del buey, asume o toma la denominación de la hora del buey porque es el horario en que los bueyes hacen un sonido de mugido. Y entonces, bueno, estos eventos que se daban en la cotidianidad en los distintos animales se tomaron para representar lo que corresponde al sistema horario, y que al mismo tiempo esto se utilizó para representar estas distintas o esta organización de las 12 ramas energéticas terrestres. Además de la presencia del Sol, cuando se hace la organización de las 12 ramas energéticas terrestres, además de la presencia del Sol, pues se observó que la presencia de otro planeta alrededor de esta eclíptica acentuaba las características del sector por el cual estaba transitando el planeta Júpiter. Los antiguos observaron que el planeta Júpiter, pues en su transitar por el sector, acentuaba las características energéticas de ese segmento. Y entonces diseñaron un sistema en base al 12, el cual contempla el paso del planeta Júpiter por cada segmento, el cual tarda alrededor de 1 año en cada segmento. Es decir, que entonces el tránsito del planeta Júpiter alrededor de esta trayectoria lo realiza durante 12 años. Entonces, de esta manera se confecciona una estructura en donde cada año entonces es concebido con unas características especiales por el tránsito de este determinado planeta por allí. Ciertamente el planeta Júpiter es un planeta que tiene una gran masa, tiene características gravitacionales especiales. Hoy por hoy tenemos reportes de la NASA y de transbordadores que han hecho estudios alrededor de este planeta, en donde se entiende que el campo gravitacional de Júpiter es muy importante, y que además Júpiter tiene una función protectora del sistema solar, porque es tal el campo gravitacional de Júpiter alrededor de esta eclíptica y sobre la Tierra, que su campo es capaz de desviar la presencia de otros cuerpos celestes que quisieran penetrar en la órbita de la Tierra y, por supuesto, poner en riesgo la vida en la Tierra. Entonces, Júpiter viene a ser, y ya los antiguos estudiosos de la cosmología china ya lo decían, que Júpiter era el protector de la Tierra, era el protector de la vida. Entonces, tomando en cuenta estos principios,
la idea de que Júpiter entonces esté presente en un determinado sector nos define lo que viene a ser el Tai Sui o gran año de cada año específico, por la energía que se acentúa de acuerdo a la presencia de Júpiter en ese espacio, en ese segmento de la eclíptica. Entonces, combinamos ya unas energías que no solamente son específicamente las solares, sino también la de la presencia de el planeta Júpiter, como ya lo comentamos. Bueno, ahora un poco organizando toda esta información que les hemos expuesto, los 10 troncos celestes en la parte superior de esta organización de elementos que le estamos presentando. Aquí hemos correlacionado los 10 troncos celestes debidamente identificados del 1 hasta el 10, cada uno con un nombre en chino. Cada uno de estos troncos representa un elemento de la pentacoordinación de los 5 movimientos en su polaridad yin y yang. Y en la parte vertical hemos organizado lo que viene a ser las 12 ramas energéticas terrestres, organizadas secuencialmente. Cada una de ellas tiene su nombre en chino, tiene un animal emblemático que la caracteriza, y a cada una de ellas le corresponde un horario del tiempo del manejo de la hora, de estos switch-end de 2 horas. De igual manera, cada horario, como bien lo saben los estudiosos de la medicina tradicional china, cada horario está correlacionado con un meridiano principal de la acupuntura, es decir, de los canales de la acupuntura. Entonces, en estos horarios encontramos una mayor actividad de ese meridiano. De igual manera, en la parte de los troncos celestes, que se orientan más hacia la estructura, hacia la forma, hacia lo concreto, también hay una correlación con los Sanfu, con los órganos de la medicina china. En los primeros, en la madera tenemos a la vesícula biliar y al hígado, en el fuego tenemos al intestino delgado y al corazón, también tenemos a los vectores del triple recalentador y del maestro del corazón. En la tierra tenemos al estómago y al vasopáncreas. En el metal tenemos al intestino grueso y al pulmón. Y en el agua tenemos a la vejiga y al riñón. Entonces vemos cómo en la pentacoordinación de los 5 movimientos, identificada con los 10 troncos celestes, en la parte superior, y en la parte lateral, las 12 ramas terrestres. Estos elementos de 12 ramas y 10 troncos se combinan para conformar lo que viene a ser el ciclo sexagenario de los 60 binomios. Esto no es más que el calendario lunisolar chino aplicado a los años, en donde la sociedad china reconoce o representa cada año que se viene sucediendo de manera cíclica y que además está enmarcado en una condición energética particular. En este momento nos encontramos en la combinación de 60 binomios conformados por una rama terrestre y un tronco celeste. Estas combinaciones que se vienen a dar está dada porque las ramas se van combinándose con los distintos troncos celestes que se vienen a manifestar de manera secuencial. Pudiera surgir la pregunta de si son 12 ramas terrestres y 10 troncos celestes, y si multiplicamos, hacemos la multiplicación matemática de las 12 ramas por los 10 troncos, eso nos daría 120. Y este ciclo que nos presenta este calendario lunisolar chino corresponde a 60 configuración. Esto es porque las ramas terrestres, energéticas terrestres, se van sucediendo alternativamente con polaridades yin y yang, y cada rama yang combina con troncos celestes de naturaleza yang, porque es el predominio de la energía de la rama con el tronco celeste.
De igual manera, la energía yin, cuando una rama de polaridad yin combina con energías celestes de naturaleza yin, porque es el predominio de la energía para ese periodo de tiempo. Entonces, la particularidad de este calendario es que su información es expresada en términos de los 5 movimientos, es decir, en términos de madera, fuego, tierra, metal y agua, que son los elementos que de alguna manera representan al universo en todas sus formas. Entonces, esta organización le permite o permitía a las distintas comunidades, a las distintas dinastías, predecir el comportamiento de la energía, el comportamiento del clima, les permitía entender la sociedad desde un punto de vista de la energía, les permitía abordar la salud de igual manera, porque entendían que la manifestación de la energía incidía directamente sobre el comportamiento, sobre la forma en que los pueblos desarrollaban sus actividades y al mismo tiempo sobre su alimentación y su forma de interaccionar. Entonces, si nos ubicamos acá en el año 2021, vemos que nos encontramos en el binomio número 38. Este binomio 38, entonces vemos cómo lo ubicamos en la rama número 2 que corresponde al buey, ¿verdad? Y al mismo tiempo con la columna que corresponde al tronco número 8, que corresponde al metal yin, que es un metal que se asocia con el órgano pulmón. Entonces, vemos entonces cómo a medida que vamos avanzando por la pentacoordinación de los 5 movimientos, vemos como una rama terrestre puede en un momento dado ir a aparecer con una energía celeste y luego en un periodo siguiente, de 12 años siguientes, aparece con una energía celeste que le sucede en la pentacoordinación. Es decir, que entonces entendemos que existe, o en la tradición encontramos que tenemos la energía de la rama terrestre, que es considerada una energía anfitriona, y la energía del tronco celeste se considera una energía invitada. Esto es porque, bueno, la energía en la rama terrestre es fija, no cambia, pero sí va cambiando, es la que corresponde al tronco celeste. Entonces, de esta manera, la cosmovisión china logró plasmar a través de los elementos que hemos descrito de las 12 ramas energéticas terrestres y de los 10 troncos celestes, el calendario lunisolar chino que da origen al ciclo sexagenario de los 60 binomios, una manera de manejar el tiempo que no solamente se usó en la antigüedad, sino que en la actualidad lo seguimos utilizando porque es de un importante valor. Y en ese sentido, cuando hicimos mención al reconocimiento que hace la UNESCO en relación a los 24 periodos solares, es una forma de validar la incuestionabilidad de este tipo de información, por cuanto se mantiene vigente a través del tiempo. Bien. Un poco para sintonizarnos con ya la aplicación de los troncos y ramas en la acupuntura. Específicamente encontramos lo que conocemos como la acupuntura Sigu Liu Su, que es un legado precioso de la medicina tradicional china, adoptada principalmente por los taoístas. Esto es una doctrina que tiene una metodología, que tiene una técnica que se conoce como Sigu Liu Su. Algunos textos
para desmitificar un poco y no profundizar la teoría de los troncos y las ramas, pues la presentan como una cronoacupuntura o como una acupuntura del tiempo, pero su origen pues se basa en que es una doctrina conocida como Sigu Liu Su y que fue perfeccionada a través del tiempo por los monjes taoístas. Y como ya lo hemos dicho, pues la medicina tradicional china pues está enriquecida, impregnada de todo, de una serie de técnicas y de metodologías, de conocimientos y de principios del taoísmo. Entonces, es importante que recuperar este tipo de conocimiento, porque esto es lo que nos va a permitir realizar un abordaje terapéutico desde una perspectiva energética, desde una concepción cosmológica. Entendemos por Sibu, que representa el tiempo tal como el tiempo de un día y tal como el periodo lunar, mientras que Liu Su indica el flujo del chi y la sangre del cuerpo humano. Los principios del Sigu Liu Su son para utilizar los puntos de acupuntura a lo largo de los meridianos yang, durante los periodos de energía yang en días yang, y de igual manera utilizar los puntos de acupuntura a lo largo de los meridianos yin durante los periodos yin en días yin. Entonces, digamos que a grandes rasgos, la doctrina Sigu Liu Su se basa en la activación que se da de manera natural en los meridianos de acupuntura cuando una determinada energía está presente. Y esto obedece, y lo saben muy bien los que han estudiado la medicina tradicional china bioenergética y en general los que han estudiado el sistema de penetración de energías perversas, que en la estructura de los meridianos, de los canales, existe un sistema digestivo de la energía y que cada energía es vehiculizada a través de los meridianos principales y de los meridianos de los luo o de otros, del sistema en general de meridianos. Entonces, para poder darse este sistema de penetración de energía, en donde el organismo energético actúa al igual que actúa el sistema digestivo con los alimentos, pues nos permite reconocer la activación de los meridianos de acupuntura y de los puntos de acupuntura a través de los puntos Shu antiguos. Siguiendo con la configuración o la aplicación del ciclo sexagenario de los 60 binomios, ahora aplicado a los puntos de acupuntura, vemos en esta organización como de igual manera los 10 troncos celestes y las 12 ramas terrestres se vienen a combinar para producir una determinada activación en los puntos Shu antiguos que siguen una determinada secuencia a través de los cinco movimientos de la pentacolización que se vienen a activar en un horario específico de los meridianos. La utilización de estos puntos activos de acupuntura en el momento y en el día en el cual se encuentra activo, pues nos van a permitir no solamente tener una práctica clínica más efectiva, sino que la respuesta fisiológica que vamos a obtener se va a incrementar significativamente. En los estudios que se han hecho comparativos de los protocolos de tratamiento basados en este sistema
de activación de puntos de acupuntura, bajo la doctrina y la metodología Sibu Liu Su, también llamado cronoacupuntura, nos da una efectividad mucho mayor y conseguimos resultados en menor cantidad de sesiones que cuando se aplican estos tratamientos en horarios diferentes. Porque en el momento en que estos se encuentran activos, pues la respuesta energética es mucho mayor a la respuesta que conseguimos en un horario normal. Entonces, vemos cómo entonces la activación a través de esta correlación de ramas terrestres con troncos celestes aplicados a los meridianos de acupuntura siguen una secuencia diaria en donde cada 60 días se cumplen o se avanzan a través de los 60 binomios. Y ante cada binomio existe una configuración energética que nos permite una determinada activación. Otra ventaja que tiene este sistema es que podemos programar las terapias de nuestros pacientes para los días y las horas en las cuales un determinado meridiano de acupuntura se encuentra activo. Con lo cual, pues, obtendremos, como ya lo dijimos, pues una mayor efectividad. Entonces, esta metodología, esta técnica, la vamos a recuperar es con la utilización de los elementos de la cosmología china, propiamente dicho, que son los 10 troncos celestes y las 12 ramas energéticas terrestres. Otro recurso importante que podemos confeccionar con estos elementos de la cosmología china son el mapa de 4 pilares conocidos como el BASI o 8 caracteres. Este mapa de 4 pilares contempla, es una descripción de la energía constitucional de una determinada persona que se confecciona a partir del momento del nacimiento de un determinado individuo. Entonces, en ese momento de nacimiento, pues el Tai Sui de ese momento, de ese año en particular, viene a representar el pilar del año. Y como ya lo dijimos anteriormente, de alguna forma, este pilar del año, esta energía que está presente allí, va a conformar la protección energética de esa persona. Y esa persona va a tener una sintonía en relación a esa energía que estaba presente para el momento en que nació. De igual manera, el ciclo sexagenario se aplica a los meses y conseguimos un pilar que va a representar el mes de nacimiento de la persona, en donde va a haber una temporalidad, va a haber una determinada estación energética que se encuentra vigente para ese momento de nacimiento. Eso representa una temporalidad para la persona y representa una
Bien, continúo porque creo que hubo una pequeña interrupción, entonces, bueno, pedimos excusa por la interrupción, por ser una cuestión de conectividad. Bueno, seguimos entonces con como le decíamos, como comentábamos, el pilar del día, entonces viene a representar. Voy a hacerlo. Voy. Ok. Ok, perfecto. Pedimos excusas por la interrupción, ya que hubo un problema de conectividad. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí. Como veníamos comentando, el pilar del día entonces viene a representar la energía que va a representar el, el meridiano que estaba más activo para ese momento. Es decir, que es un meridiano que va a tener una actividad mayor. ¿Ok? Y finalmente, pues bueno, vamos a aplicar el ciclo sexagenario ahora a la hora, en función pues de estos segmentos de hora como ya lo habíamos comentado, y bueno, también pues la influencia de la energía horaria nos va a dar también otra actividad energética, también de un meridiano que tiene una actividad también un poco mayor en relación a los demás meridianos. Entonces, esta configuración de 4 pilares nos va a dar una estructura constitucional de la persona. El estudio de este mapa nos permitirá crear herramientas o protocolos de tratamiento preventivos especiales para la persona, nos permitirá conocer cuáles son los momentos de debilidad o de enfermedad de la persona, nos puede permitir hacer una verdadera medicina preventiva. Entonces, por eso es que el estudio del mapa de 4 pilares, la identificación que tengamos de los elementos que se encuentran fuertes, que se encuentran débiles, todas estas características van a marcar una diátesis del paciente en relación a las enfermedades que él puede padecer a lo largo de su vida y que además, pues, la sensibilidad que él tenga a las distintas manifestaciones energéticas de acuerdo a la pentacoordinación de los 5 movimientos. Entonces vemos cómo el estudio del mapa de 4 pilares confeccionado a través de la aplicación de los troncos celestes y las ramas terrestres en el momento del nacimiento para un determinado paciente, nos va a aportar una herramienta valiosa en el abordaje de las patologías de nuestros pacientes. ¿Ok? Bien. Eh, un poco para dejarles en esta presentación evidencias de la aplicación
clínica de la cosmología china es la presentación de un caso clínico. Evidenciamos en un trabajo de investigación realizado por uno de nuestros alumnos, el señor José Ángel Luque Chacón, en el cual desarrolló un protocolo de base en el tratamiento de enfermedades relacionadas con trastornos degenerativos gracias a la aplicación de la cosmología china clínica. Este trabajo fue ejecutado en julio de 2018 hasta septiembre de 2019. Fue un estudio realizado en la Clínica de Acupuntura Tradición China en Córdoba, España, cuyo título fue Tratamiento del Parkinson basado en la cronobiología de la medicina tradicional china a propósito de un caso. El paciente se sometió a un tratamiento previamente con acupuntura convencional durante un periodo de 3 meses con una frecuencia semanal. Y se obtuvo una mejoría, no total, parcial, pero bueno, se obtuvo una mejoría. Más adelante, este mismo paciente se le realizó un análisis de su mapa de 4 pilares y se le realizó tratamiento basado en esto, sometido a tratamiento durante 12 sesiones, con lo cual se obtuvo una mejoría clínica notoria y objetivamente evaluada en un cuadro que presentaremos a continuación. Aquí vemos cómo un paciente con patología de Parkinson, pues se hizo una valoración de síntomas y signos en una escala de Kurz, en donde el edema presentó en el tratamiento de 4 pilares, obtuvimos el tratamiento sin 4 pilares y con 4 pilares. Vemos cómo entonces en esta escala identificamos una serie de signos signos clínicos, como fueron pues las arritmias. En ningún caso pues aparecieron las arritmias. Se tomó una medición de hiperglicemia y en el caso del tratamiento sin 4 pilares se obtuvo un valor de 160 miligramos por decilitro, y con el tratamiento de 4 pilares obtuvimos una mejor, unos valores mejorados, o sea, más acordes o más óptimos, en un valor de 100 miligramos por decilitro. En relación a la presión arterial, encontramos que los valores de presión arterial con el tratamiento sin 4 pilares se mantuvieron en una sistólica de 15 con diastólica de 8. Y luego, con el tratamiento con 4 pilares, encontramos una mejora de la presión arterial, en donde los valores de la sistólica se mantuvo alrededor de 130 y la diastólica en 70. Entonces vemos cómo en estos parámetros se obtuvo una mejoría. De igual manera, encontramos que no hubo variación en el sueño, no presentó insomnio. En relación a las cefaleas, pues estas relacionadas con la hipertensión arterial, en el tratamiento sin los 4 pilares, y luego esto desapareció en el tratamiento con 4 pilares. Luego, la parte de la irritabilidad del paciente disminuyó también con el tratamiento con 4 pilares. Y posteriormente, pues bueno, ciertamente se obtuvo una mejoría en relación al tratamiento con 4 pilares. Como referencia bibliográfica a este trabajo de investigación, pues lo pueden conseguir como Luque Chacón, José Ángel, 2019, estudio clínico realizado como trabajo final de grado para optar al título de máster en cosmología china, aplicación clínica. Tratamiento del Parkinson basado en la cronobiología de la medicina tradicional china a propósito de un caso. Este es un trabajo de investigación que se realizó en el contexto del máster que se imparte, el máster de cosmología china, aplicación clínica,
que se imparte por la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, en combinación con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicinas Integrativas, CIESP. Quiero aprovechar para dejar unas evidencias empíricas alrededor de lo que corresponde a la cosmología china, y es que la cosmología china se ha utilizado durante más de 5.000 años de forma ininterrumpida en muchos de los pueblos orientales. De igual manera, queremos dejar como evidencia de que la práctica clínica diaria con nuestros pacientes nos demuestra la efectividad de la medicina tradicional china basada en criterios cosmológicos chinos. En ese sentido, pues hemos llegado al final de la presentación. Queremos pues invitarlos a conocer más de esta importante herramienta que nos brinda la tradición oriental china, específicamente la cosmología china, en su enfoque hacia la aplicación clínica dentro del contexto de la medicina tradicional china, a seguir los posts que recurrentemente estamos colocando en las redes de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, y al mismo tiempo por las redes del Centro Internacional de Estudios Superiores de Medicina Integrativa. De igual modo, anualmente estamos posteando un análisis de lo que corresponde al Tai Sui de cada año. Entonces, un poco para que se familiaricen con esta terminología y con la aplicación de la cosmología china a la medicina, a la clínica propiamente dicho, pues les recomendamos leer estos artículos, analizarlos, hacer preguntas, de manera de que puedan entender un poco más acerca de esto. Y por supuesto que los que quieran profundizar en este conocimiento tienen la oportunidad de inscribirse en el máster que se imparte de manera todos los años por la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa y el CIEP. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo que corresponde a las preguntas, si bien pues tienen inquietudes que se puedan, por el tiempo, pues bueno, y en la limitación del webinar podamos responder pues de manera breve. Sí. Por aquí, Pilar nos pregunta que cuánto dura el máster y el precio. Bueno, el máster tiene la duración de 1 año y el precio, bueno, dependiendo de si es un alumno de la fundación que ya ha estudiado, pues existen unas escalas de precio para los que ya han estudiado en la fundación. Para los que son alumnos de primera vez, pues bueno, tiene un precio. Aquí lo mejor es que escriban a la Fundación Europea en el link que tienen en el post del webinar, y allí pueden entrar y hacer esa pregunta específica dependiendo del costo del máster. ¿Ok?
No hay de qué, Pilar. Gracias a ti por tu pregunta. Esperanza Medrano, que nos saluda. Gracias, Esperanza. Bueno, el tema es mucho más amplio. Solo pudimos decir, bueno, un resumen muy breve de las cosas. Sí. Un poco para ampliar lo que corresponde al máster, pues el máster está estructurado en una serie de asignaturas, pues cuentan con unos tutores metodológicos, unos tutores que los van a guiar paso a paso por estas asignaturas. Las asignaturas comprenden unos foros y hay unos videos que pueden ver de manera asincrónica. Básicamente el máster es un máster 100% online, el cual, bueno, tiene, como ya lo dijimos, una duración de 12 meses, tiene una serie de asignaturas y de igual manera contempla la elaboración de un trabajo final de grado que puede ser un caso clínico. Normalmente les recomendamos a los alumnos que busquen, tengan algún paciente que ellos tengan, o también puede ser una revisión bibliográfica que les permita profundizar en los conocimientos. Ok. Por aquí el señor Milton nos hace una pregunta en relación al punto 67 de vejiga. Y es que el horario de 3 a 5 de la mañana corresponde al horario del pulmón. ¿Ok? Entonces, ese horario del pulmón no puede ser un horario, pudiera ser un horario en donde pudiéramos trabajar la vejiga, pero tenemos que ver primero qué condición tenemos en la vejiga, si tenemos una plenitud o un vacío. Es preferible que si se trata de un vacío a nivel de la vejiga, por ejemplo, del meridiano de vejiga, es probable que esta persona sufra de calambres en ese horario de 3 a 5 de la mañana. Entonces, lo más recomendable es trabajarlo en el horario de la tarde, en el horario de 3 a 5 p.m., que es el horario en que hay mayor actividad energética en ese meridiano para tonificar. Ahora bien, si estuviéramos hablando de que hay una plenitud de la vejiga, entonces, pues bueno, ya sí, el punto 67 de vejiga, no, bueno, para ese horario, el metal, si lo hacemos por la vía del metal yang, sería mejor de 5 a 7 porque la vejiga es una víscera. Y entonces, quien la asiste directamente es el intestino grueso y es mejor utilizar la hora del intestino grueso. ¿Ok? Que entonces vendría de 5 a 7 de la mañana. En relación a la cosmología china, pues existen algunos textos, no, la literatura no es muy abundante en relación a este tema porque existen algunos textos, como por ejemplo la cosmología china clásica, que es en donde se puede obtener un poco de información alrededor de esto, que es de un autor que se llama Philippe Siniu. Entonces, bueno, es un libro de medicina tradicional china clásica, y allí él
expone un poco de información acerca de estos elementos de las 12 ramas energéticas terrestres y los 10 troncos celestes. ¿Ok? Ajá. Me hacen una pregunta por aquí que para personas que ya tienen formación en la acupuntura y que quieren inscribirse en el máster, pues sí, pueden escribir al correo de la fundación, solicitar su inscripción. Allí le van a pedir que envíe sus credenciales y es probable que le valoren sus estudios que ya tienen realizados y les permitan inscribirse en el máster. ¿Ok? Por aquí Jaime nos saluda. Gracias, Jaime, por tu comentario. Sí, hay mucho más que conocer y más que decir de estos conceptos cosmológicos. Y bueno, estás invitado a participar en los webinars que seguiremos haciendo en las distintas épocas del año. Y bueno, y si también pues tienes deseos de estudiar con nosotros, pues también puedes inscribirte en el máster con nosotros. ¿Ok? Bien. Bueno, al parecer, si no hay más preguntas, entonces podemos dar por terminado este webinar. Les agradezco mucho por su atención y por haberse tomado el tiempo para escuchar, bueno, todas estas informaciones muy interesantes. De igual manera, van a recibir un link para que posteriormente puedan escuchar nuevamente esta presentación y puedan pues tomar nota de algunos detalles que les hayan parecido importantes. De igual modo, pueden escribirnos por las redes para cualquier otra inquietud que aparezca o que puedan tener en el futuro en relación a la cosmología china y su aplicación clínica. Entonces, bueno, gracias a todos por su asistencia y espero que nos veamos pronto.